chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia Osorio. En este vídeo vamos a repasar conceptos fundamentales y apartados fundamentales del tema de proteínas. Así que, nuevo vídeo del tema de biomoléculas que tenéis que llevar muy bien porque caen frecuentemente en vuestros exámenes de bachillerato o de selectividad. Así que no os perdáis ningún detalle. Bien, lo primero que vamos a repasar es cuáles son esas unidades estructurales de las proteínas, que en este caso pues las proteínas van a estar formadas por aminoácidos. Si tuviéramos que representar algún aminoácido, como nos pasa en el siguiente apartado, que nos pide la representación esquemática del enlace que une dos de estas unidades estructurales, ¿vale? Tenemos que unir dos aminoácidos, pues acordaos que un aminoácido es un carbono alfa que está unido a un hidrógeno, a un grupo amino y a un grupo ácido, lógicamente, por eso se llama aminoácido, ¿vale? Y que luego va a tener una cadena variable que vamos a llamar pues R1 para este primer aminoácido. Aquí nos podemos encontrar cadenas o sustituyentes químicos de diferentes naturalezas, polares, no polares, básicos, ácidos, con carga positiva, negativa, neutros, ¿vale? Un montón de diferentes cosas. Bueno, pues como vamos a hacer el enlace, vamos a pintar otro aminoácido, ¿vale? Con sus mismos grupos. Aquí tendría su cadena lateral, que va a ser R2. Y cuando nos piden la representación del enlace, pues recordad que para que se forme este enlace vamos a quitar un hidrógeno del grupo amino de uno de los aminoácidos con el OH del grupo ácido carboxílico del otro. Aquí vamos a perder una molécula de agua, ¿vale? Y se nos va a formar un enlace de tipo amida, que es muy importante que sepamos cómo se llamaba el enlace formado, ¿vale? Sería este enlace, como veis es un grupo amida y lo vamos a llamar enlace peptídico. Perfecto. Que no se nos olvide indicar que aquí hemos desprendido una molécula de agua, ¿vale? Y el enlace sería nuestro enlace peptídico, porque en este caso pues lo que hemos formado es un dipéptido. Bien, nos pregunta también que por qué estas unidades estructurales tienen carácter anfótero. Importante, el término anfótero aparece muchísimo también, cuidado no confundirlo con anfipático. En el caso de anfótero significa que la molécula puede comportarse como ácido o como base, que tiene grupos químicos dentro de ella que le permiten experimentar los dos comportamientos en disolución acuosa, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué los aminoácidos tienen este carácter anfótero? Pues porque yo tengo un grupo ácido, ¿vale? El grupo ácido carboxílico se puede comportar como grupo ácido porque puede ceder protones a la disolución. Entonces, en el caso de que este aminoácido cediese su protón, pues lo cede a la disolución, ¿vale? Contribuyendo a que el pH pues, sea más ácido y queda cargado negativamente. Y también, además de tener un grupo ácido, tenemos un grupo básico, que sería el grupo amino. Este grupo tiene capacidad de actuar como base, que significa que capta protones de una disolución acuosa. Entonces podríamos añadirle un protón más, ¿vale? Podría captar un tercer protón y entonces quedaría cargado positivamente. Bien, así que anfótero son todas aquellas moléculas que puedan actuar como ácido o como base, dependiendo de lo que requiera la situación. Vale, luego otra pregunta muy típica sería explicar los niveles estructurales de las proteínas. Sabemos que las proteínas tienen una conformación tridimensional o una estructura compleja tridimensional que pasa por diferentes fases. En este primer dibujo tendríamos representada lo que es una estructura primaria, ¿vale? Aquí pondríamos estructura primaria, que es simplemente la secuencia de los aminoácidos, uno detrás de otro y, muy importante, unidos por enlace peptídico.
como el enlace peptídico es un enlace covalente, es ahí duro y resistente, así que no vamos a poder, digamos, romperlo fácilmente para separar los aminoácidos. Vale, luego esta estructura seguiría plegándose en el espacio y daría lugar a la estructura secundaria. Esta estructura secundaria está sustentada por puentes de hidrógeno, ¿vale? Veis que tenemos dos posibilidades, que es que se nos forme una alfa hélice o una beta lámina. Las dos son estructuras posibles secundarias de las proteínas y las dos están sustentadas por puentes de hidrógeno, que es una fuerza intermolecular, es decir, de bastante menor fortaleza que esos enlaces que unían la primaria. Vamos a ver ahora después por qué incidimos en esto de los enlaces. Bien, luego tendríamos una estructura terciaria, que esta estructura terciaria es el plegamiento de la estructura secundaria, y aquí lo que ocurre es que los distintos aminoácidos que yo tengo en mi cadena en el polipéptido, ¿vale? Pues interaccionan entre sí, se unen en el espacio y entonces mi proteína pues se dobla o interacciona en consecuencia. Va a tener pues un determinado plegamiento dependiendo de qué grupo R interaccione con cuál. Entonces aquí lo que va a pasar es que dependiendo de la naturaleza del grupo R, que hemos dicho que podían ser polares, no polares, cargados, no cargados, pues se va a formar una interacción por cualquier tipo de fuerza intermolecular. Por ejemplo, pues por fuerzas de Van der Waals, por puentes de hidrógeno, puentes disulfuro, alguna interacción electrostática, ¿vale? Etcétera. Pero importante que la diferencia es que aquí interaccionan por sus grupos R. Y por último, algunas proteínas van a tener también estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria solo la tienen algunas proteínas complejas, como por ejemplo las inmunoglobulinas o la hemoglobina, y en este caso también van a interaccionar los grupos R, pero de distintas cadenas, por eso lo hemos pintado de distintos colores. Por ejemplo, en las inmunoglobulinas vamos a tener 4 cadenas polipeptídicas interaccionando entre ellas con las mismas fuerzas intermoleculares que hemos citado aquí, dependiendo de la naturaleza que tengan los grupos R. ¿Vale? Pues lo mismo, puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, etc. Y por último nos pregunta que qué significa que una proteína puede desnaturalizarse. Bien, la desnaturalización es cuando una proteína pierde su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, pero nunca la primaria. La primaria era la fuerte, la que está unida por enlace covalente, enlace peptídico. Así que las únicas que se van a romper serían la secundaria, la terciaria y la cuaternaria si vencemos las fuerzas intermoleculares. Esto puede pasar por cualquier cambio en el medio, por ejemplo, pues un cambio brusco de temperatura o en el pH del medio. Si yo elevo muchísimo la temperatura, pues lo que va a pasar es que me voy a cargar todos los puentes de hidrógeno o todas las fuerzas de Van der Waals o fuerzas intermoleculares que sustentan estas 3 estructuras y por tanto pierdo estas 3 estructuras tridimensionales, lo que conlleva a que la proteína puede perder su función. Cuando nosotros tenemos solamente una proteína que solo tiene estructura primaria, decimos que es un polipéptido y aquí todavía no ha adquirido su función. Decimos como que tiene que adquirir esta estructura tridimensional o madurar para convertirse en una proteína ya con una función determinada. Así que la desnaturalización es la pérdida de alguna de estas, de la secundaria, terciaria y cuaternaria, lo cual conlleva la pérdida de la función de la proteína. Nos quedaríamos con nuestra secuencia de aminoácidos, pero la proteína sería afuncional. Y esto pasa cuando tenemos un cambio extremo. Si el cambio no es muy extremo o cesa pronto, ¿vale? Si yo aumento la temperatura y se rompen los puentes de hidrógeno, pero el cambio no es muy extremo, pues la proteína puede recuperarse, volver a formar esos puentes de hidrógeno y volver a adquirir su plegamiento tridimensional y su función. Bueno chicos, pues hasta aquí tenemos repasado el tema de proteínas al completo. Estudiad mucho y repasarlo muy bien porque seguramente os pregunten algo sobre proteínas. Y me despido de vosotros con un súper chiste que es: ¿qué le decís a un ácido si os ataca? Aminoácido. Hasta luego chicos.